Los médicos que nos ocupamos de atender pacientes con cáncer de mama hemos sido testigos en los últimos años de la incorporación de medicamentos de última generación, activos en cáncer de mama metastásico, inhibidores de ciclina, inmunoterapia, terapia anti-HER2 o inhibidores PARP, son nombres que para los pacientes con cáncer de mama diseminado metastásico han contribuido a envolver al cáncer una enfermedad crónica, donde ya no hablamos de curación, pero sí de lograr que la enfermedad se mantenga estable durante mucho tiempo. Al haber demostrado su seguridad y eficacia en los peores escenarios, es natural que estos medicamentos se investiguen en las etapas más tempranas de la enfermedad, con el objetivo de mejorar las tasas de recurrencia del tumor. Hoy vamos a hablar de los inhibidores de ciclina como abemaciclib, ribociclib y palbociclib, utilizados en el tratamiento adyuvante de cáncer de mama, es decir, cuando el paciente se ha diagnosticado, operado, recibido quimioterapia y radioterapia con intención curativa. En un paciente luminal, es decir, que es hormonosensible. Es decir, cuando el paciente se ha diagnosticado, operado, recibido quimioterapia y radioterapia con intención curativa. En un paciente luminal, es decir, si es que utilizamos la hormonoterapia estándar con inhibidores de aromatasa o si es posible lograr mejores resultados combinándolos con inhibidores de ciclina. Hablaremos de sus indicaciones, toxicidades y sobre todo si el costo elevado justifica usarlos desde un punto de vista práctico. Yo soy el Dr. Castro, oncólogo del Grupo Ángeles y también soy coordinador del posgrado de Oncología Médica de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Así que empecemos. En medicina, a diferencia de otras profesiones, los médicos siempre estamos comentando los casos difíciles de la semana en cualquier ocasión que nos juntamos. Y entre esas pláticas siempre comentamos con nuestro grupo de estudiantes lo siguiente. ¿Por qué si tenemos 3 pacientes que comparten el tipo histológico de cáncer de mama, por ejemplo, un cáncer ductal infiltrante, por qué la edad de presentación, por qué la evolución y el pronóstico son diferentes? Por ejemplo, tenemos un primer caso en una persona de 50 años con un tumor grande y un elevado número de ganglios, que son criterios pronósticos clínicos de gran relevancia y de gran riesgo. Pero esta paciente está viva 8 años después de haber terminado el tratamiento, mientras la segunda paciente, con un tumor pequeño y pocos ganglios afectados, que clínicamente la hacen una paciente de bajo riesgo, desde el punto de vista clínico presenta metástasis al sistema nervioso central al año de la mastectomía. Y por último, una paciente de 42 años con un tumor pequeño también, pero con más ganglios, que a los 8 meses desarrolla metástasis hepáticas y pulmonares, que es HER2 positivo y que no tiene posibilidad de administrarse el trastuzumab. Ni el número de ganglios ni el tamaño del tumor, que son los factores que los oncólogos hemos utilizado desde hace tiempo para medir el riesgo de recurrencia o que vuelva el tumor, son suficientes. Ahora sabemos que la diferencia de esos comportamientos clínicos depende de muchas más características y una de las más importantes es el perfil de inmunistoquímica que presenta cada tumor en particular. Esto explica por qué siendo el mismo tipo histológico del tumor, tengan un comportamiento tan distinto, ya sea que fuera triple negativo, receptores de estrógeno positivo o HER2 puro. Y de esto vamos a platicar hoy, donde estaremos refiriéndonos específicamente al cáncer de mama luminal A, que es positivo a receptores de estrógeno. No vamos a tocar los HER2 puros ni los tumores de mama triple negativos.
Vamos a revisar primero la diferencia entre la clasificación histológica y la molecular. Luego, revisaremos cómo los oncólogos durante muchos años hemos utilizado tratamientos antihormonales para tratar el cáncer de mama, entre ellos la oforectomía, el uso de medicamentos como tamoxifen y los inhibidores de aromatasa. También revisaremos por qué es importante medir el riesgo de recurrencia de cada paciente y finalmente revisaremos los medicamentos inhibidores de ciclina estudiados en el contexto adyuvante, es decir, el cáncer de mama localizado que no se ha salido de la mama ni de la axila. No vamos a revisar el contexto metastásico, ya que eso lo trataremos en otro video. Como sabemos, el cáncer de mama está entre los 3 primeros lugares de neoplasia más frecuentes en el mundo. Tradicionalmente se utiliza la escala TNM que leíamos en la patología estructural y funcional de Robbins y Cotran en el capítulo 6. Esta escala sirve para clasificar la etapa del cáncer de mama y va desde una etapa 0 cuando son tumores in situ o no invasores, a etapas 4 cuando es metastásico. La etapa 1 podemos decir que son tumores menores de 2 centímetros, sin ganglios axilares. Las etapas 2 son tumores entre 2 y 5 centímetros con ganglios axilares móviles. La etapa 3 puede tomar varias formas de presentación, ya sea tumores mayores de 5 centímetros con ganglios, conglomerados ganglionares axilares fijos y a veces componente inflamatorio. Y las etapas 4, que son metastásicos, es decir, tumores que han invadido el hígado, pulmón o hueso. Aquí vamos a hablar de las etapas 1 a la 3, que es como se denomina las etapas tempranas y localmente avanzadas, y que en teoría son curables. Fíjense que cuando una paciente se palpa una mama, una masa en la mama, o bien se detecta en la mamografía, que se realiza en octubre de cada año, que es cuando se celebra el mes de cáncer de mama, acude con el médico o con el cirujano y él se toma la biopsia del tumor primario, que puede ser por TrueCut o una biopsia incisional, y luego se le envía al patólogo. El patólogo analiza y clasifica el tumor en uno de los 20 tipos de cáncer que aparecen en el libro azul de los patólogos de la OMS. Y aquí, como decíamos al principio, cae la duda. ¿Por qué el tumor de varios pacientes, que es la misma histología, se comporta diferente, aunque tiene el mismo tipo histológico? ¿Qué tiene que llevar un buen informe del patólogo? Además de la histología, el patólogo debe informar del tamaño del tumor, del número de ganglios, del grado nuclear y de los receptores hormonales. Esas eran las características más importantes hasta hace poco tiempo. Cuando eres R1 de oncología, parte del trabajo es aprenderte el sistema TNM de cáncer de mama, pues esto te permite comunicarle al paciente la secuencia de tratamiento adecuado, que puede ir de solo cirugía, si es una etapa muy temprana, hasta el combo de quimioterapia, cirugía, radioterapia y hormonoterapia. Siempre le decimos al paciente que es importante saber la etapa de la enfermedad, pues así es el pronóstico. Como ven, mientras más temprano el tumor o la etapa del tumor, las expectativas de vida a largo plazo, en este caso a 10 años, son mejores. Y cuando el tumor ya es metastásico, la esperanza de vida es baja. En países en desarrollo o en países desarrollados, la probabilidad de encontrar tumores tempranos es más alta. Y esos son los datos que tenemos que mejorar. Otra cosa, ustedes ven que aún en etapas tempranas 1 o 2 hay que son los tumores más pequeños, aún hay un porcentaje importante de pacientes que recaen, un 10 a 20%. ¿Cómo identificar a aquellas pacientes que siendo en etapa 1 recaen?
Fíjense que antes de contestar esa pregunta, para inicio de la década de los 2000, los patólogos aquí en Guatemala y en muchas partes del mundo agregaron una técnica llamada inmunistoquímica, que permitió afinar el diagnóstico y permitió conocer que aunque tuvieran los tumores el mismo nombre, como adenocarcinoma de mama ductal, el apellido podía cambiar a luminales cuando son positivos a receptores de estrógeno, HER2 puro cuando son positivos a esta proteína, o triple negativo cuando ninguno de los dos anteriores son positivos. Basta decir que con esto nos permitió reconocer que el cáncer de mama no es una enfermedad única, sino que tienen un pronóstico y una evolución diferente dependiendo de a qué grupo pertenezcan. Luego, Perú publicó en el 2020 su clasificación molecular basada en la secuenciación de genes y permitió al menos formar 4 grupos de pacientes con comportamientos clínicos diferentes. Los tumores luminales A, que son positivos para receptores de estrógeno. Los luminales B, que además de ser positivos para receptores de estrógeno, tienen un Ki67 mayor del 20%, o bien son HER2 positivos. Después están los HER2 puro. Y finalmente los triple negativos. Aquí pueden ver que los tumores luminales A y B son los que tenían una mejor probabilidad de supervivencia. Mejor que los triples negativos y los HER2 puro. Entonces, decíamos que los tumores luminales A son aquellos con receptores de estrógeno positivo y que tienen una probabilidad de supervivencia del 90% a 5 años. Mientras los luminales B son más agresivos por tener ese marcador de proliferación celular Ki67 alto. Solo por eso tienen un chance de supervivencia del 40%. Los tumores HER2 neu puros tienen un chance de 30% y los triples negativos son los más agresivos y tienen una probabilidad de supervivencia más baja. Felizmente esta tabla se ha ido modificando conforme pasa el tiempo. Ustedes pueden ver que los tumores triple negativos son los menos frecuentes, mientras los tumores luminales constituyen aproximadamente el 70% de los casos de cáncer de mama. Esto lo que quiere decir, lo que significa, es que la estimulación estrogénica de la mama puede producir un aumento en la probabilidad de que aparezca el cáncer. Ahora, desde hace muchos años, sabemos que la manipulación hormonal ha sido fundamental en el tratamiento del cáncer de mama. Fue el médico George Thomas Benson quien declaró que tras realizar una oophorectomía, que es la extirpación de los ovarios, alrededor de 1910 a pacientes con cáncer de mama, observó una ligera disminución del tamaño de los tumores, con lo que concluyó que la secreción interna de los estrógenos por los ovarios estaba implicada en el desarrollo del cáncer de mama. Así, fueron agregándose múltiples medicamentos, entre ellos el tamoxifeno, cuyo fundamento de uso es bajar el nivel de estrógeno para cortar el ciclo de estímulo al tumor. Y este es uno de los productos que se empezó a usar desde hace más de 50 años. El tamoxifeno es una droga que la conocemos por ser buena, bonita, barata, con poca toxicidad. Y aquí, en esta gráfica, aparecen los pacientes cuando se da el tamoxifeno después de la cirugía en pacientes con tumores de cáncer de mama. Vean cómo hay una reducción absoluta del 12% en el riesgo de recurrencia
a los 15 años. Y eso también se produce una reducción en la mortalidad del 9.2%. Pues bien, antes una paciente con cáncer de mama, al llegar a los 5 años, se declaraba superviviente. Y todo el mundo nos felicitábamos y nos relajábamos. Esto cambió con este metaanálisis de 60,000 pacientes que cumplieron esos 5 años. Y vemos cómo dependiendo del número de ganglios, las pacientes van recayendo a lo largo de los años. Fíjense que hasta aquellas pacientes que fueron ganglios negativos, presentado aquí por este N0, el riesgo de recurrir fue de 26% al llegar a los 15 años. Y cuando la paciente presentó más de 4 ganglios, ese riesgo de recurrencia llega hasta los 52%. Esto es lo que quiere decir esta gráfica. Esto es lo más importante. Esta gráfica hizo darnos cuenta a los oncólogos que ya tenemos más de 15 años de experiencia, que estos pacientes no es que se curen más, sino que tardan más tiempo en recurrir. Pero es muy probable que recaigan en algún momento. Y esto es lo que ha cambiado nuestra perspectiva respecto al manejo. Después se agregaron al tratamiento los inhibidores de aromatasa, como letrozol, anastrozol o exemestano, que fueron el tratamiento adyuvante desde más o menos el 2004. Y durante todo ese tiempo se han probado estrategias para mantener más tiempo el tamoxifen, combinarlo con inhibidores de aromatasa, extender la adyuvancia hasta 10 años, y nos hemos dado cuenta con el paso del tiempo que no todos los pacientes con receptores positivos son iguales y que primero debemos de categorizar el riesgo. En otras palabras, el tratamiento adyuvante en cáncer de mama no metastásico es con inhibidores de aromatasa en cualquiera de las diferentes estrategias con la que sea más tolerable al paciente y al mejor costo. Ya se han hecho muchos estudios, esa es una parte importante, donde se demuestra que un mínimo porcentaje de pacientes son los que nunca suspenden la hormonoterapia durante los 5 años. Y esto también se aplica a todo tipo de medicamentos. Aquí se demuestran las causas de incumplimiento de la terapia oral en las pacientes con cáncer de mama. Esto es lógico, pues a veces se le olvida a los pacientes, uno está metido en el trabajo, la razón económica, no hay dinero para comprarlo en ciertos meses como en enero. Muchas veces las pacientes no solo toman este medicamento, la interacción entre los diferentes tipos de medicina no se tiene claro en realidad por qué es necesario tomarlo siempre. Y la objeción más importante son los efectos adversos que ocasionan los inhibidores de aromatasa, como los olvidos, la flogosis, que es el dolor y la rigidez matutina en las articulaciones pequeñas, es de lo que más escuchamos en la consulta cuando interrogamos a las pacientes. Yo les quiero presentar en este momento este estudio de 1,000 pacientes tratados en el Seguro Social de Guatemala y que publicamos en los años de la pandemia. Refleja varias cosas. La primera, que en Guatemala tenemos la misma epidemiología a nivel mundial, pues los tumores luminales son los más frecuentes, constituyendo la mitad de los casos. También refleja que más del 50% de nuestra población acude con tumores localmente avanzados, es decir, tumores mayores de 5 centímetros con conglomerados ganglionares axilares o bien tumores inflamatorios. En la gráfica de supervivencia global vemos cómo los tumores receptores positivos tienen la mejor supervivencia, pero también vemos, como sucede en el resto del mundo, cómo con el transcurso del tiempo las pacientes van muriendo.
Y de aquí explicamos por qué se produce la evolución y el pronóstico tan diferente a pesar de ser el mismo tipo histológico de la enfermedad. Lo que lo explica es el perfil inmunistoquímico o bien molecular de los tumores, que nos lo divide en 3 o 4 grupos pronósticos, ya sea los receptores positivos, que son los luminales, los triple negativos y los HER2 puros. Ahora veamos cómo clasificamos el riesgo de recurrencia del tumor para determinar a quiénes hay que darles mayor tratamiento. Y aquí tenemos los criterios clínicos clásicos, como el tamaño del tumor, el grado nuclear, los receptores hormonales, el HER2 y el número de ganglios. Y este último ha sido tradicionalmente el mayor factor de riesgo. Pero como mirábamos antes en las etapas 1, cuando no hay ganglios positivos, hay un pequeño grupo de pacientes que es del 10 al 20% que recaen, teniendo todos los factores clínicos a favor, siendo tumores pequeños o, como decíamos antes, que no tienen ganglios positivos. ¿Qué hacemos con este grupo de pacientes? ¿Cómo nos aseguramos de que necesitan más o menos tratamiento? Para esto podemos usar las plataformas moleculares. Aquí les pongo diferentes. Oncotype, Prosigna, MammaPrint, que cada vez nos familiarizamos más con ellas y que para lo que nos ayudan es medir el riesgo de recurrencia. En otras palabras, si una paciente tiene factores de buen pronóstico, podríamos decir que puede evitarse la quimioterapia y recibir solo hormonoterapia, con lo que se evita las toxicidades. O bien, las pruebas genómicas O bien por las pruebas genómicas podemos predecir el comportamiento a nivel molecular del tumor y dar un tratamiento que lleve quimioterapia. Es decir, que podemos estimar el riesgo en alto riesgo o bajo riesgo. En nuestro medio, la plataforma más utilizada es Oncotype, que se realiza en el bloque de parafina, donde se encuentra el tumor y se estudian 21 genes que reciben diferentes punteos. Y en resumen, si este punteo es mayor de 26, es más probable que la paciente recaiga. Y si es menos de 26, es menor la probabilidad de recurrencia. Por ejemplo, si tenemos una paciente de 55 años a quien se le reseca un tumor de 2.5 centímetros, positivo para receptores de estrógeno en 80%, y que se le realiza un ganglio centinela que es negativo para metástasis, uno se queda en la disyuntiva de esta será una de ese 10 a 20% de que van a recaer. Es decir, ¿le damos quimioterapia o bien solo hormonoterapia? La respuesta para lo que sirve el Oncotype es que nos dice, si es mayor de 26 el punteo, la paciente tiene que recibir quimioterapia. Y si es menor de 26, puede quedarse únicamente con hormonoterapia. Aquí ejemplifico la importancia de los dos parámetros clásicos que siempre reporta el patólogo: el tamaño del tumor y el número de ganglios. Vean cómo un tamaño mayor de 5 centímetros pero sin ganglios, la probabilidad de supervivencia es del 82%, mientras que el mismo tumor del mismo tamaño pero con más de 4 ganglios, la supervivencia únicamente llega al 45%. Pero cuando son tumores menores de 2 centímetros sin ganglios, la supervivencia es del 96%. O sea que hay un 4% de pacientes que pueden recaer y que con un ganglio hay un 15% que recaen. Está claro que no podemos tratar por igual a un paciente con un tumor de 6 centímetros con 6 ganglios que a una paciente con un tumor menor de 2 centímetros sin ganglios. Pero ¿cómo hacer para evaluar el riesgo de estos pacientes? Con las llamadas plataformas genéticas que se realizan al bloque de parafina y que cada vez contamos con más experiencia y más oportunidad de realizarlos. En pacientes posmenopáusicas con tumores pequeños y sin ganglios,
o uno o dos ganglios afectados del tumor y que sean receptores de estrógeno positivo. Ese es el paciente ideal para hacer este resultado o esta técnica de Oncotype, ya que nos dice si un paciente es de bajo o alto riesgo, aún teniendo características clínicas de bajo riesgo de recurrir. Aquí se presenta un ejemplo de una paciente de 55 años con un tumor menor de 5 centímetros y con ganglios negativos. Solo que aquí usando MammaPrint, que es la plataforma genética utilizada más frecuente en Europa. Dependiendo de los resultados puede clasificarse como de alto riesgo con una supervivencia del 40% a 5 años contra el 80% de una paciente de buen pronóstico. En esta paciente debemos de buscar más estrategias de manejo. Esta es la foto que ejemplifica nuestro día a día en la consulta de oncología. Una paciente que nunca se hace el autoexamen, ni mucho menos la mamografía. Y como no le duele, el tumor no consulta. Llega en esas condiciones con tumores inflamatorios y en este caso con un tumor receptores positivos de estrógeno. El manejo usual para esta paciente es la quimio neoadyuvante, luego la cirugía, luego la radioterapia y por último la hormonoterapia. Bueno, ¿qué debemos hacer ahora cuando tenemos una paciente con cáncer de mama no metastásico para retrasar las recaídas? ¿Se recuerdan de esta gráfica? Que mientras más tiempo pasan en los tumores luminales, más pacientes recaen. Pues ahora la investigación es dirigida en ver cómo se evita o se retrasa esa recaída. Así que ahora vamos a estudiar los resultados de los medicamentos inhibidores de ciclina desde el punto de vista adyuvante, es decir, cuando se usan en etapas tempranas no metastásicas. Sabemos que en cáncer de mama metastásico, receptores positivos, en los últimos años se ha revolucionado el tratamiento con la adición de inhibidores de ciclina, un grupo de medicamentos que actúan bloqueando la progresión del ciclo celular y que han demostrado prolongar tanto la supervivencia global como la supervivencia libre de progresión. Y como pasa en oncología, cuando un producto demuestra que es bueno en lo peor, se empieza a probar en lo no tan peor. Y aquí está lo suficientemente probado que ese es el tratamiento estándar. Y es para nosotros bien triste y hasta un poco de vergüenza que en nuestro medio nosotros seguimos tratando a las pacientes con lo que estábamos tratando desde hace 20 años, que son los inhibidores de aromatasa. Quiero contarles que en los centros grandes de atención se procura tratar al paciente de una forma multi e interdisciplinaria, que son las clínicas de tumores, que son útiles para que el paciente sea visto de una manera oportuna por diferentes especialistas que se involucran en el manejo de los pacientes y lograr mejores resultados. Cuando estos comités se logran integrar, ya no solo es uno el que realiza el trabajo, sino que entre todos nos metemos para que el paciente le logre ir de la mejor manera. Hay dos conceptos en oncología que son bien importantes. Uno es el de la supervivencia libre de enfermedad, que se refiere al periodo desde que se diagnostica al paciente hasta que recae. Y el otro concepto es el de la supervivencia global, que es desde que se hace el diagnóstico hasta que el paciente muere. A los oncólogos, un medicamento que prolonga la supervivencia global siempre resulta muy atractivo. Pero demostrar esto a veces requiere hasta periodos de 20 años. Entonces una medida igualmente importante es el de un medicamento que prolongue la supervivencia sin enfermedad. Y toda esta introducción sirve para presentar la siguiente información. En esta tabla se presentan los datos de los estudios fase 3 en cáncer de mama en adyuvancia utilizando inhibidores de ciclina. Podemos ver los estudios publicados de este lado y los estudios que están en desarrollo en este lado. Aquí vemos los nombres de los estudios como PALAS, Penélope,
que utilizan palbociclib, el Monash E con abemaciclib y el Natalie con ribociclib. El diseño de los estudios fue muy similar. 2 brazos, uno con hormonoterapia estándar, es decir, inhibidores de aromatasa, y el otro la combinación de inhibidores de aromatasa e inhibidores de ciclina. Aquí mostramos las dosis comparadas con las dosis en el contexto metastásico, son un poco más bajas. También señalo que la duración va de 1, 2 hasta 3 años y el objetivo primario fue la supervivencia libre de recurrencia o de enfermedad invasiva. Rápidamente vemos que los estudios con palbociclib fueron negativos y con una tasa de discontinuación importante por los efectos tóxicos del medicamento. Vamos a revisar de una forma más detallada los estudios de abemaciclib, que es la única molécula aprobada en este momento para la adyuvancia, y la novedad que fue presentada en San Antonio en el 2023. Resultados del estudio Natalie. De entrada podemos ver las tasas de suspensión del tratamiento parecidas. También podemos ver que uno fue de 2 años y el otro de 3, y que ambos fueron positivos para el objetivo primario de periodo de supervivencia sin enfermedad invasiva. Empecemos con el estudio Natalie, que reclutó pacientes con cáncer de mama temprano, hombres o mujeres, en etapas 2A, 2B y 3. En aquellos pacientes que no tenían ganglios se utilizó el KI67 o bien el Oncotype mayor de 26, como hablábamos hace un momento. El objetivo primario fue la supervivencia libre de recurrencia invasiva. Comparó ribociclib más letrozol o anastrozol a 400 miligramos diarios, que es veces por 3 semanas con una semana de descanso, contra el inhibidor de aromatasa. Con una mediana de seguimiento, la tasa de supervivencia de recurrencia fue de 90 versus 87%, lo que equivale a una reducción del 25% del riesgo de recurrencia, con una P e intervalos significativos. También hay una reducción del 26% en el riesgo de desarrollar enfermedad a distancia, que también fue estadísticamente significativo. En el análisis exploratorio se ve beneficio en todos los subgrupos, a excepción de los tumores bien diferenciados y en aquellos que no se aplicó quimioterapia. También hay una reducción del 27% del riesgo de recaída en pacientes con ganglios negativos y 24% en pacientes con ganglios positivos. No se descubrieron efectos adversos nuevos durante el tiempo del estudio y presentaron una discontinuación del 19% de los pacientes por efectos adversos. Como sabemos, los principales efectos adversos del ribociclib son la neutropenia y la prolongación del intervalo QT. Afortunadamente, como sabemos también, son fáciles de manejar y no requieren un monitoreo constante. También hay que recordarle al paciente que si aparecen toxicidades como la flocosis, el cansancio, hay que comentarle al paciente que puede suspender temporalmente el tratamiento. Por el poco tiempo de seguimiento de los estudios de ribociclib, no está aprobado por la FDA, pero creo que será cuestión de meses para que sea integrado a las guías. Por otro lado, el estudio Monash E con abemaciclib solo utilizó características clínicas para la inclusión de pacientes, tales como más de 4 ganglios o menores, pero con tumores mayores de 5 centímetros y mal diferenciados. Se comparó abemaciclib con el inhibidor de aromatasa o tamoxifen, más o menos abemaciclib por un periodo de seguimiento de 8 años. Hay una reducción del 32%
en la supervivencia libre de la enfermedad invasiva y una diferencia absoluta del 7.6% a los 5 años en la supervivencia libre de recurrencia. Acordemos que el tamoxifeno tenía un riesgo absoluto del 12%, un beneficio absoluto del 12%. Y también una reducción del riesgo de enfermedad a distancia del 32% y una diferencia absoluta de 6.7 a 5 años. En conclusión, el abemaciclib es la única molécula aprobada por la FDA en este momento, que hoy es febrero del 2024, para el uso en adyuvancia, por lo maduro de sus resultados. Pero es conveniente utilizarla en todos los pacientes. Los que hemos tenido oportunidad de comentarle a los pacientes cuando estamos sugiriendo el uso de estos tratamientos, nos encontramos con las objeciones de cómo, doctor, más tratamiento, no se acaba aún, cuánto me va a subir el presupuesto. Y entonces tenemos que buscar los médicos estrategias a todas las posibles objeciones que nos pondrán el paciente, alteraciones en el estilo de vida, las comorbilidades y sobre todo la objeción madre de todas las objeciones, el costo. Pues es algo que debemos trabajar juntos, las asociaciones de pacientes, la industria y los proveedores de salud, instituciones y oncólogos, para lograr que las pacientes con cáncer de mama tengan acceso a estos medicamentos. De nuevo, hay que tener presente y interrogar a las pacientes en la consulta cuando acudan de todas las posibles causas de incumplimiento de la toma de medicamentos. En otras palabras, el dar inhibidor de ciclina en adyuvancia tiene beneficios probados como prolongar la supervivencia libre de progresión, un 7% de beneficio absoluto. Se toma únicamente durante 2 años o 3. Por otra parte, podemos pensar que podemos guardarnos estos medicamentos para cuando el paciente ya recaiga. Sin embargo, el tratamiento y las toxicidades son finitas cuando se usa desde el punto de vista adyuvante. Mientras que cuando se usa en el esquema metastásico, pueden prolongarse durante todo el tiempo que use el medicamento el paciente. Yo creo que si tenemos oportunidad de curar al paciente, debemos apoyar esta iniciativa. El reto es cómo lograr que nuestra paciente indígena o ladina pobre, que tiene que luchar por ganarse la vida, que no se vacuna contra el papilomavirus, que no tiene acceso a los servicios de salud, el reto es cómo puede acceder a estos medicamentos. Hacer más diagnósticos en etapas tempranas de la enfermedad a nuestra población. No podemos querer tener inhibidores de ciclina si no mejoramos las campañas de detección temprana. Después de todo lo que hemos hablado, o lo que he hablado, esta diapositiva es el resumen de la clase. Y si ustedes se van con esta idea clara hoy, puede decir misión cumplida. El uso de los inhibidores de ciclina ya está aprobado por las principales agencias reguladoras de oncología, FDA, ASCO, NCCN, ESMO. Y donde no hay discusión es que se debe utilizar en pacientes con cáncer de mama con ganglios positivos, independientemente del tamaño, o con tumores de alto grado de malignidad, con tumores grandes o mayores de 5 centímetros, o con tumores que tengan un Ki67 alto. Les quiero contar que en la unidad de oncología del centro tenemos nuestra clínica de tumores todos los viernes. Ahí se discuten los casos difíciles de la semana y revisamos temas que no son tan comunes. Y ahí nos juntamos los patólogos, radioterapeutas, cirujanos oncólogos y oncólogos médicos. Porque hay muchos pacientes que se salen de lo que dicen las guías. Y de ahí podemos decir que desde 1999 a la fecha no había una conducta ni un estudio que mostrara una mejoría tan importante en la supervivencia libre de enfermedad. Por lo tanto, identificar pacientes de alto riesgo por las características clínicas o por plataformas moleculares es importante, además de dar un buen plan educacional a los pacientes sobre los eventos adversos y los beneficios en utilizarlos y aguantarlos.
y trabajará en la clínica de tumores en conjunto con las asociaciones de pacientes, instituciones e industria. Y gracias. Si tienen alguna pregunta o comentario, pueden enviarlos o dejarlos por escrito. Y sobre todo pueden compartir este video si hay alguien que ustedes piensan que les puede funcionar. Nos vemos en la próxima.